Vayashev. Hoy vamos a ver eh, el inicio de la historia de la vida de José. Una historia que no tiene palabras, es una historia es sumamente especial. La parashá Vayeshev. Aquí vamos a ver quién realmente vendió a José. Eh, Vamos a ir versículo por versículo viendo este relato de que tuvieron los hermanos de José y vamos a ver realmente si los hermanos de José vendieron a José o no vendieron a José. Y aquí también cabe la posibilidad de que no lo vendieron. Cabe la posibilidad de que los hermanos no hayan aunque sí lo pensaron, porque eso sí, pero no fue ellos, no fueron ellos de mano, ellos no lo entregaron. Y vamos a ver eso, vamos a ver cuidadosamente acerca de qué es lo que la Biblia está hablando aquí. Eh, ¿Serían capaces los hermanos de vender a a su hermano y después de venderlo, después de echarlo al pozo, irse a comer, a tener a tener un tiempo de comida? Es bien extraño esto que sucede. Eh, los hermanos de José lo hicieron. Así nos informa la Biblia. Y esto lo vemos en Génesis 37 del 24 al 25 que dice, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, al pozo, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Luego se sentaron para comer y alzando sus ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en ellos camellos y sus especias y bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. ¿Quién vendió realmente al hermano, a José? Y eso es lo que vamos a ver. Cuando se sentaron a comer, la Torá no nos dice si se sentaron cerca del pozo o se sentaron y escuchaban los gritos y las súplicas, o si se sentaron lejos del hoyo para disfrutar un poco de paz y de tranquilidad al no estar oyendo los gritos de su hermano que estaba eh, gritando y pidiendo ayuda. O sea, ¿qué diferencia hace eso? Y vamos a ver un poquito, a profundizar un poquito acerca de todo esto, de lo que las escrituras van hablando. Y para saber este detalle, tenemos que profundizar para apreciar más a la comprensión del detalle que vamos a, a escarbar. Consideremos cada posibilidad. Vamos a tratar de mostrar qué es lo que falta. Puede ser que muchas personas tengan, bueno, la mayoría tienen la conclusión más fácil y es que sí, los hermanos de José lo vendieron porque eso dice, sí, ese era el plan. Pero cuando vamos leyendo, vemos que no es así. Por eso vamos a ir asegurándonos en la lectura que entendemos bien lo que está pasando y lo que están planeando y qué es lo importante y que todos están pensando. Al final vamos a ver qué piensa Dios. También vamos a ver, vamos a tener una idea de cuáles son las distancias. Es importante conocer cuáles son estas distancias.
eh, digamos, la distancia del pozo, la distancia a donde está, hacia donde iba la caravana de los ismaelitas, o la distancia hacia donde iba la caravana de los midianitas. Entonces, primero vamos a ver qué distancia había eh, entre Dotán y Hebrón. Había en Hebrón está al sur de Jerusalén, de lo que actualmente es Jerusalén. Si tomamos referencia a Jerusalén, Dotán va a estar a unos 70 kilómetros al norte. O sea que la distancia entre Dotán y Hebrón era más o menos de 100 kilómetros. Era una distancia bastante considerable para que fuera el hermano de digo, José a ver a sus hermanos, que fue como Jacob le pidió que fuera a ver a sus hermanos. Entonces hay 100 kilómetros, es una distancia muy razonable. Tomaba días llegar ahí, no era irse a la esquina, era un viaje largo. Entonces, vamos a ver cuál era el primer plan que tenían los hermanos cuando vieron que venía José, lo vieron y a ellos se les ocurrió un plan. Tan pronto como José llega a Dotán, entonces los hermanos empiezan a ver, a considerar acerca de este plan y lo leemos en Génesis 37, 18 al 20. Y dice, cuando vieron, lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Muy bien. Aquí empieza, digamos que esta es la primera consideración, plan A, darle muerte. Y se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Esto, esto, esto es bien importante porque al final esto tiene consecuencias, o sea, aquí viene el Señor de los sueños. Él ya había hablado, había tenido el sueño de las eh, gavillas que se inclinaban a él, eh, y eso a los hermanos les había parecido grotesco. Entonces dijeron, ahora pues, vamos, matémoslo. Esta es la primera consideración. Y a muerto, obviamente, arrojémoslo en una de las cisternas. Y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Aquí empieza, ya los hermanos confabularon contra José y aquí comienza la historia. Entonces, este es el plan, digamos, original y piensan darle muerte. Los hermanos reaccionaron inmediatamente para matarlo y luego tirarlo en el pozo para esconder la evidencia. Entonces, aquí Rubén se opone al asesinato de José. Él es el primero que dice, uy, hagamos algo mejor. Y se da cuenta que los hermanos no estarían de acuerdo. Entonces, en lugar de discutir con sus hermanos, él diseña otro plan ese vamos a llamarle plan B. Él diseña otro plan astuto que propondría la ejecución de José y permitiría en un momento posterior regresar a José de vuelta a casa en secreto. Entonces,
sí, matémoslo, pero él está planeando un escape para él. Entonces, al leer el plan de Rubén, vamos a diferenciar entre lo que dice Rubén a sus hermanos y lo que piensa, lo que realmente está pensando en su cabeza Rubén. Y aquí en el versículo 22 encontramos que dice, añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo a esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a sus padres. O sea que aquí él dijo, no derramemos sangre, arrojadlo en la cisterna que está en el desierto y no extendáis la mano contra él. Entonces, pero la idea de él, lo que él estaba pensando era librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. O sea que por lo menos de los 12, de los 11 hermanos que estaban confabulando contra él, uno está pensando en, uno está pensando en un plan distinto de no matarlo. O sea, aquí ya tenemos a uno que está diciendo, no, 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 no hagamos eso. El plan de Rubén, que aparentemente los hermanos aceptan, es dejarlo morir de una manera menos violenta, es decir, arrojarlo vivo al pozo para que muera, en lugar de asesinarlo a sangre fría. Eh, Sin embargo, Rubén trama regresar más tarde para librarlo y que él se vaya y llegue con su papá. O sea, en otras palabras, Rubén está tratando de protegerlo. Incluso él sugirió el pozo específico en el que debería ser arrojado, arrojarle en esta cisterna en el desierto. O sea, no era cualquiera de los pozos, sino en la que él ya había visto que era la apropiada para su plan. Entonces, si comparamos en el versículo 20, dice, ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas. Ahí podemos ver, no importa en cuál cisterna, simplemente que vamos a depositarlo en cualquiera de las cisternas y digamos que una de las malas bestias lo devoró y veremos que es de sus sueños, pero eso no fue lo que propuso su hermano Rubén. Rubén sí propuso una cisterna en específico. Entonces, eh, en el versículo 23 al 25 leemos. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que se despojaron de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta. Muy bien. Eh, Aquí en esta lectura se ve muchísimo, muchísimo correlación profética de la vida de José con la vida de Yeshua. Recordemos que eh, hay dos etapas de la venida, hay dos venidas de Yeshua contempladas. Una es la venida de el Mesías José y la otra es la venida del Mesías eh, David, hijo de David, el Mesías David y el Mesías José. El Mesías José, el siervo, y el Mesías David, el, el rey. Y esas aquí, en medio de estas escrituras, vamos leyendo. Aquí está el tema de la túnica. Eh, También a Yeshua, antes de ser eh, crucificado, también a él se le despojó de su túnica.
Y hay digamos que hay un espíritu de confabulación, de matarlo a Yeshua, de la misma manera que está el espíritu de confabulación de matar a José. O sea, aquí empiezan muchos paralelos en esta lectura que vamos viendo. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. Yeshua lo tomaron, lo crucificaron, la cisterna, digamos, el pozo, ¿verdad? Es como que murió y están escondiendo la evidencia. Se murió, ¿verdad? Eh, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Este, y este es lo que le sucede a José. Y hay una asombrosa comparación entre la vida de José y la vida de Yeshua. En el versículo 25 leemos, luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en sus camellos especies, bálsamos, mirra, para hacerlos bajar a Egipto. Este es bien interesante, esta porción. Ellos lo que deciden es, bueno, vamos a comer, ¿verdad? Y lo que hacen entonces es eh, planear un asesinato de segundo grado, donde lo tiran al pozo y deciden ir a comer. ¿Dónde comen? En este punto, la trama es clara. Ahora faltan dos detalles importantes que afectan eh, nuestra comprensión de esta historia. Primero, ¿dónde se sentaron a comer? Es decir, ¿estaban cerca del pozo o estaban lejos del pozo? Esto es bien importante entenderlo. ¿Dónde está Rubén? ¿Está comiendo con ellos o está solo? O sea, muy bien, ¿van a comer? O, ¿están cerca o están lejos? Y si están lejos, está Rubén comiendo con ellos. Y la Torá no es clara en esa cuestión de dónde está el pozo, dónde fueron a comer y dónde está Rubén. Entonces no hay claridad, pero vamos a intentar de razonar deductivamente todo esto. Entonces, primero, ¿dónde comieron los hermanos? En el versículo 17 del capítulo 37 dice, respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los oyó en Dotán. Este es cuando José le pregunta a un hombre que si había visto a sus hermanos. Y él les indica, sí, bueno, entonces primero establecemos el área de Dotán. El área de Dotán es un área que la podemos distinguir, sabemos dónde es. El área de Dotán está en lo que hoy se conoce como Jenin, entre Siquem y Afula. Interesante. En esas laderas del norte de la cordillera central de Israel. Primero, ya vimos, esta es el área de donde está el pozo. Eh, Está en el desierto también, o sea, del que habla Rubén, se encuentra a unos 5 y 10 kilómetros al este de Dotán, o sea que hay una área desértica al este de Dotán, que es el desierto, y se encuentra a lo largo de las laderas orientales de la cordillera central. Muy bien, aquí estamos, o sea, Dotán es un punto de referencia, el desierto es otro punto de referencia y hay entre ellos una distancia considerable de 5 a 10 kilómetros. Si van caminando, les va a tomar 20 minutos, media hora, eh, caminar, almorzar. Eh, Recuerden que cuando lo agarraron, ellos dijeron, llevémoslo al pozo en el desierto. Entonces, sí había, desde el momento que lo agarran al momento que va para el pozo, hay una considerable distancia que va más allá de lo que podemos leer cuando vamos leyendo en la lectura.
No, esa figura de la distancia no es apreciada, pero ya habiendo tomado los puntos de referencia, ya vamos como delineando dónde quedan a qué distancia está el pozo del lugar donde estaban comiendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces arrojaron a José al pozo afuera en el desierto. Entonces, definitivamente que tenía sentido que regresaran a su campamento en el área de Dotán, que era donde estaban las ovejas que eh, ellos estaban eh, cuidando, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el versículo 16 y 17. Además, no sería apetecible almorzar escuchando al hermanito gritando que por favor, sáquenme de aquí, ¿verdad? Cada cual decía a su hermano, de cierto, somos culpables por nuestro hermano. Eso, eso es algo que leemos en el capítulo 42, cuando pasa el tiempo y ellos pensaron que había en la cabeza de él y cada cual decía a su hermano, somos culpables por nuestro hermano, pues vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto es lo que vemos mucho más adelante, que comentaron entre ellos cuando ellos llegan a Egipto buscando comida. Y esto es uno de los comentarios que ellos hicieron. O sea que él, después de que lo arrojaron, estaba clamándole a sus hermanos que por favor, sáquenme de aquí. Él estaba muy angustiado, su alma les rogaba y no lo escucharon. Entonces, ellos sí estaban muy conscientes, o sea, en la cabeza de los hermanos había esa conciencia que su hermano estaba gritando y pidiendo ayuda y angustiado y muy preocupado, muy temeroso de lo que le fuera a pasar a él mismo. Entonces, aquí podemos concluir que ellos sí escucharon esos gritos de angustia, de ruego que José estaba gritando. Entonces ellos se van a comer. Entonces, consideremos dónde está Rubén. Queda bastante claro que él debe haberse sentado a comer más lejos, pero dónde está o no sabemos. Pero entonces, teniendo en cuenta que el verdadero plan de Rubén es salvar a José del pozo más tarde, lo lógico de todo esto es que él se hubiera quedado cerca del pozo o al menos se hubiera separado de los hermanos. O sea, si él tenía la intención de regresar, que es lo que ya leímos, si él tenía esa intención de regresar, esto es lo más lógico, que él se hubiera separado de ellos para ir a rescatarlo. Pero ciertamente no tendría sentido, de acuerdo con su plan real, que él se fuera lejos y dejara a sus hermanos junto al pozo. Sí, o se separaran demasiado. Sin embargo, veamos a continuación cómo sigue la historia para ver con certeza qué pasó con Rubén, que no se quedó cerca del pozo, porque regresa al foso después. Y sorpresa, no está. O sea, el hecho de que le haya causado sorpresa al regresar, sabemos que no estaba a una distancia donde el pozo se podía observar o sea, no, o sea, se había ido lejos del pozo, en pocas palabras, porque cuando él regresa y no lo encontró. Por lo tanto, si abandonó el área del pozo, entonces
ciertamente también los hermanos debieron haber abandonado el área del pozo. Es lo más lógico pensarlo de esa forma. Entonces es lógico concluir que los hermanos estaban comiendo lejos del pozo y Rubén debió haber estado también con ellos y él tal vez regresó antes. Después de todo, no unirse a ellos para almorzar podía haber despertado sospechas de su plan. Tampoco la Torá nos dice nunca que dejó a sus hermanos. O sea, la Torá no, la Biblia no es clara en eso. No es como que Dios nos quiere dar mucha luz al respecto. Entonces, al tomar esta consideración, eh, la lógica del plan que tenía Rubén, podemos ver que él permanece con sus hermanos, ya que todos se sientan a comer lejos del pozo. Muy bien, vamos a considerar otro plan. Vamos a considerar el plan que, digamos, el plan eh, C. Los hermanos confabulan aquí y ellos se discuten un nuevo plan, que este es el plan de Judá del otro hermano, sabiendo que Rubén y sus hermanos estaban sentados comiendo a distancia alejada del pozo, podemos ver cómo ellos hablan y los hermanos se sentaron a comer, levantaron los ojos y vieron una caravana que venía de ismaelitas que venía de Gilad llevando especies a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Vendamos a nuestro hermano, a los ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Entonces sus hermanos estaban de acuerdo. Y esto lo vemos en el capítulo 37 de Génesis, versículo 25, y dice, luego se sentaron a comer, alzaron sus ojos y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra, y hacerlos para hacerlos bajar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestros hermanos y ocultemos su sangre? No, no tenemos que hacer eso. Aquí hay una solución mucho más simple, menos problemática para nosotros. Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, es nuestra carne, es nuestra sangre. Y sus hermanos dijeron, eso suena bien, suena mejor que la idea de matarlo. Entonces ya tienen el plan. Ahora tenemos otro plan, el plan de Judá, el plan de todos los hermanos de matar. Ese es el A. El plan B es el plan de Rubén, de echarlo en el pozo para que muera y mientras tanto él se escabulle, mientras de los hermanos va, lo rescata y le dice, vete para la casa. O sea, Rubén no es de matarlo y aquí igualmente Judá tampoco él quiere matarlo. Y es interesante que bueno, ahora son 9 los hermanos que querían matarlo y 2 los hermanos que dijeron no, pero al final el argumento de llevarlo con los ismaelitas es el argumento que hoy es el que más pesa, el que ven como con mejores ojos ellos, y la sugerencia de Judá queda clara que es buena, que todos están de acuerdo que se ha vendido, ¿verdad? Entonces, si
Rubén todavía está sentado con sus hermanos. Entonces este nuevo plan de vender a José lo pone a él en otra posición, ya que si los hermanos vendieran a José, su propio plan de rescatarlo ya no tiene sentido, ¿verdad? Eh, o sea, tal vez tal vez no sabemos qué está en la cabeza de Rubén, no sabemos realmente. Tal vez solo hubiera tenido una alternativa, ofrecerse de voluntario de ir a buscar a José al pozo para liberarlo antes de que sus hermanos pudieran venderlo. Entonces, aquí estamos viendo como estamos viendo entrando en la mente de los hermanos para intentar eh, ver las opciones que ellos tenían. Eh, ¿Qué hubiera pasado cuando Rubén hubiera regresado al foso? Pronto lo vamos a ver. Pero antes veamos un poquito más de información geográfica de dónde están, que esa es la ruta comercial que donde ellos están. Entonces aquí vamos a ver, Dotán está aquí arriba, en, arriba de mí, y está el convoy de los ismaelitas. Dotán, si lo notan, es donde está, ahí dice dos Dotanes en dibujo, los tengo mal, pero vean el de abajo nada más, donde está el círculo amarillo, ahí es Dotán, o sea que al este, o sea, hacia donde está la N de Dotán, arriba aquí, es donde estaría el pozo. El punto es que los ismaelitas en el valle van, ellos los ven, o sea, si los ven, no andan muy lejos, ¿verdad? Entonces, ellos lo ven y ahora esta es la ruta comercial, la ruta Vía Maris, que viene al principio digamos, al final de la flecha, donde está la cabecita, al principio es más o menos de donde está el río Jordán, el río Jordán, y hacia el otro lado, hacia el norte, es la vía que va para Damasco. Entonces, de hecho, este valle es el valle que conocemos como Megiddo. Actualmente aquí está la ciudad de Afula y la ciudad de Jenin está arriba en la meseta y ellos estaban ahí en Dotán, en arriba en la meseta. O sea que ellos tenían una vista bastante clara del valle y ellos podían ver quién estaba transitando en, en el valle. Pues, si eran caravanas, se veía un camello, una caravana era fácil de visualizar. Entonces, si José, recordemos que José encontró a sus hermanos mientras estaba apacentando sus ovejas en la zona norte de Siquem, lo que es Dotán, en la parte alta de la meseta, de las montañas centrales de Israel. También recordemos que durante su comida los hermanos alzaron sus ojos y vieron esa caravana de ismaelitas bajando a Gilad. Hoy es esa cadena montañosa del río Jordán, en el norte de Jordania, camino a Egipto, porque ese camino hacia allá es el camino a Egipto. Cuando leemos esta historia, casi todo el mundo asume que el convoy de repente pasará cerca del lugar donde los hermanos estaban comiendo. Sin embargo, cuando consideramos la geografía involucrada, es más probable llegar a una conclusión distinta, porque los camellos no caminaban en la meseta, arriba en la montaña. Esta caravana de ismaelitas probablemente viajaban a lo largo de esa ruta comercial, que
esa se conoce con el nombre de Vía Maris, ¿verdad? Que de aquí hacia esa dirección va hacia la costa, yendo donde ahora es Tel Aviv, y ahí se va junto a la costa hacia camino hacia Egipto. Entonces, este convoy estaba a la vista de los hermanos en las montañas. Primero deben pasar por el valle de Bet-Shean, continuando hacia lo que hoy es Megiddo o Afula, la ciudad de Afula, y camino hacia la costa. Claramente, no podrían pasar por la zona montañosa de Dotán. No tendría sentido que la caravana suba a las montañas y después las baje. Ellos llevan su ruta ya definida. O sea que subir la cordillera no era una opción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Dotán hoy está arriba en el área de Jenin, a unos 20 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Jenin, y se encuentra 10 kilómetros al sur de la carretera principal de la Vía Maris. O sea que muy cerca Dotán, o sea, por lo menos había una vista de 10 kilómetros. O sea, en ese, cualquiera que ha ido a ese valle se ven los carritos que van caminando en el valle, es muy claro, ¿verdad? La altitud de Dotán hacia el valle es una altitud de 300 a 400 metros. O sea, eh, es como cualquiera que conoce mi casa, esa es la altura de diferencia entre mi casa y la ciudad que está próxima, que es Guatemala. Yo estoy arriba esta misma altura, 300 a 400 metros, donde los hermanos almuerzan. O sea que ellos están en una montaña viendo hacia abajo, y ahí se veía perfectamente quién estaba pasando por la Vía Maris. La ruta comercial en sí, sí se sigue a través del valle entre las montañas. Y esto explica por qué los hermanos pueden ver la caravana. Estaba a la vista, no estaba tan lejos para no verla. Ellos sí la podían ver, y les permitía que uno de los hermanos bajara a encontrar la caravana. Durante varias horas lo podría hacer, bajando unos 10 kilómetros al norte de la meseta donde ellos estaban. Por lo tanto, para vender a José a esa caravana, los hermanos primero tendrían que ir a sacarlo del pozo y llevarlo a 10 kilómetros cuesta abajo hasta encontrarlo en el valle de Megiddo y encontrar la caravana. O sea, venir de Dotán hacia donde estaba pasando la caravana. Entonces, no tuvieron, en realidad no tenían suficiente tiempo después de haber terminado su comida, que ya vimos que había una distancia considerable también, y ir al pozo, sacarlo y bajar 10 kilómetros para ir a venderlo, no era factible. Tal vez si hubiera sido factible que hicieran todo ese proceso y en la Vía Maris ir a esperar que pasara la próxima caravana para poder hacerlo. Eso sí sería factible, pero eso no fue lo que pasó. No hay posibilidad de que eso haya pasado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien llegó primero? Veamos esa posibilidad. En el siguiente versículo 28, y dice, pasó un grupo de comerciantes midianitas, y ellos eh, sacaron a José del pozo y lo vendieron. Y eso lo encontramos en el versículo 28 del capítulo 37, que dice, y cuando pasaron los mercaderes midianitas, sacaron a José del pozo, de la cisterna, lo subieron, lo vendieron a los ismaelitas por bien 20
piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Muy bien. Ok, aquí tenemos una descripción clarísima. No fue plan A, porque el plan A era matarlo. No fue plan B, porque el plan B era, sí, vendámoslo, pero yo, Rubén lo iba a ir a rescatar para que se fuera a su casa. Y no fue plan C, que era venderlo. O sea, este no coincide, o sea, los hermanos no estaban por ahí, pero ahí pasaron mercaderes madianitas o midianitas y sacaron o madianitas y sacaron a José de la cisterna. O sea, ya aquí hay alguien sacó a José, aparentemente alguien, alguien sacó a José. Entonces, aquí tenemos tenemos el convoy de los midianitas que pasan cerca de donde está José, está el convoy de los ismaelitas también. Pues ya tenemos una clara pista, no fueron los hermanos. Si leemos si detenidamente este versículo, vamos a ver la diferencia entre midianitas y ismaelitas. Y sorprende mucho el hecho de que los hermanos nunca son mencionados. O sea, aquí está la trama de los hermanos. O sea, eso sí se puede ver. La trama de los hermanos. Los planes de los hermanos o sea, son claros. Qué es lo que cada quien está planeando. Pero a la hora de que las cosas están pasando, no son esos planes los que se están ejecutando, sino hay otros, un tercero, voy a decir, un grupo tercero de personas que se involucran, que es muy claro, ¿verdad? Entonces, basados en este versículo, eh, versículo 28, si nos basamos en este versículo, es muy claro que los madianitas y los ismaelitas primero, son dos grupos diferentes, son dos caravanas diferentes, ¿verdad? Y para poder ver esto, la Torá describe a los midianitas como comerciantes locales, mientras que los ismaelitas son los transportistas internacionales que andan llevando las cosas, la mirra, todo lo que llevan a Egipto. Ellos son los transportistas, pero los comerciantes son los midianitas. Entonces, los que les gusta comerciar, ellos comerciaban bienes, comerciaban alfombras, comerciaban semillas, comerciaban comida, comerciaban lo que sea. Y en este caso, siendo comerciantes, hoy están en el comercio de tráfico de humano, ¿verdad? Lo deciden vender a lo ven y lo deciden vender. Por lo tanto, en la simple lectura del versículo se implica que un grupo de midianitas pasó por el pozo, probablemente escucharon a gritar a José, que estaba gritando angustiosamente en el pozo, lo sacaron y como estos son comerciantes, es lógico pensar que se dirigían a vender sus productos, incluyendo a José, a la caravana de ismaelitas. Si esta fuera la explicación correcta, entonces los mismos midianitas pudieron haber sacado a José del pozo y haberlo vendido. O sea, es bastante lógico. Esta interpretación también explica por qué la Torá necesita hablarnos tanto de los midianitas y definirlos como comerciantes y de los ismaelitas para poder tener idea de lo que son dos grupos diferentes de personas que andan por ahí y que es
sí nos da detalles de quién es quién, ¿verdad? Quiénes son unos y quiénes son los otros. Entonces, los midianitas que están aquí en el convoy de arriba, lo que se aproximan al convoy de ismaelita que va en ruta hacia Egipto, y lo que ellos hacen es venderle a los ismaelitas su comercio, sus cosas, y pues en el camino se encontraron posiblemente, sacaron a José y se lo llevaron y lo vendieron. Entonces, esto es muy probable que fue lo que pasó. ¿Dónde estaban los hermanos entonces mientras todo esto estaba pasando? Estaban almorzando seguramente, estaban viendo, bueno, platicando qué iban a hacer con José, si lo iban ya habían dicho, bueno, vendámoslo, eso es mejor que matarlo, él es nuestra carne, es nuestra sangre, no lo matemos, no, a nosotros no nos conviene. Interesante que en la vida de Yeshua también pasa algo así. Eh, ellos, los judíos o los, los judíos no matan a Yeshua, sino lo hacen a través de alguien. O sea, es interesante la trama y es interesante que algo similar pasó en la vida de Yeshua, ¿verdad? A la hora de que él murió y que no, que, que no, que no corran ese pecado que no sea sobre nosotros, y es a través de los romanos que ellos tratan de que matarlo, y Poncio Pilato al fin se lava las manos y los acusa a ellos de que ustedes son los responsables. Pero eso es lo que es interesante, otra de las cosas que vamos viendo aquí en la vida de José. Entonces, nuevamente, ¿cómo explicarnos qué es lo que pasó con los hermanos? Sin embargo, tan pronto como se escuchó el nuevo plan de Judá, que es el que más pensaron todos que iba a funcionar, en el que todos los hermanos al fin se estaban de acuerdo, vender a José. Tenían que intentar regresar al pozo antes que, o sea, si Rubén lo quería sacar, tenía que llegar antes de que los hermanos llegaran para salvarlo. Y eso es exactamente lo que hace, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Eh, Rubén regresa, eso lo vemos en el versículo 29, y ahí dice Rubén, cuando Rubén volvió a la cisterna, que era la idea de Rubén era sacarlo del pozo y decirle, vete a la casa antes de que vengan los demás, así tú estás a salvo. He aquí que José no estaba en el pozo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Se rasga los vestidos, se preocupa, se rasga sus vestidos a ver que su hermano no estaba. Entonces Rubén no es el último hermano que es en enterarse que José fue vendido, como comúnmente se supone. Más bien, él es el primer hermano que reconoce que José se desapareció, él ya no está ahí. José ya no está. Entonces, ¿qué hizo Rubén? Sorprendido, regresa inmediatamente con sus hermanos, que posiblemente se estaban comiendo ya el helado del postre, con la terrible noticia de no está. Entonces, él volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está. Y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, aquí ya empezó, aquí donde los hermanos empiezan a entrar en otro modo. Primero estaban en modo de qué hacemos, cómo nos deshacemos
de este tipo que nos ha afectado con nuestro hermano. Ahora ya no está, pero Rubén entró en pánico. Él ya no está, ya no está, no está. ¿Qué vamos a hacer? No está. Entonces, Rubén regresó. Quiere decir que Rubén fue el primero que llegó. Eh, me acuerdo eh, en la historia de Yeshua, me acuerdo como Pedro, no, no es Pedro, no me acuerdo quién es de los discípulos, va corriendo primero a la, a la tumba y regresa y no está. Mira qué pasó, no está, ¿verdad? No está, no está en el pozo, no está, se fue. Eh, Y esto prueba de que, o sea, Rubén regresa y prueba de que los hermanos no podían haber estado comiendo cerca del pozo. Porque si así fuera, Rubén no hubiera tenido necesidad de regresar a donde estaban ellos. O sea que sí, él sí los tenía, él sí sabía, pero sabía que estaban lejos. Entonces, tiene sentido. Rubén regresa a sus hermanos, no está, entra en pánico. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora, ahora veamos qué está pasando. Eso ya vimos, eso es lo que está pasando en la cabeza de Rubén. Ahora, ¿qué está pasando en la cabeza de los siguientes hermanos? O sea, de todo, del resto. Que primero, todos están desconcertados. ¿Qué pasó? Segundo, no tienen idea qué pasó, qué le pasó a José. Y ahora están asumiendo, ¿será que él se lo comió un animal? ¿Será que un animal se lo haya comido? Y, y no quieren que piense, no, o sea, ellos saben, no quieren hacerle pensar a su papá que se desapareció, ni tampoco quiere que su papá los acuse a ellos de que ellos lo mataron. O sea, hubiera sido uno de los planes, pero no, a ellos ninguno de los planes, ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, les funcionó. Muy bien, ellos planearon aquí en este punto, es interesante ver que ellos planearon, qué fue lo que ellos planearon, qué es lo que ellos planearon. Lo que ellos planearon no pasó. Ni plan A, ni plan B, ni plan C. Entonces, ¿el plan de quién está funcionando? Es un plan que nadie se lo pudo haber imaginado. En la vida de Yeshua, muy parecido. Él fue destinado a ser crucificado. Era un plan que no estaba, no, no estaba ahí. Él paró ahí. Él fue echado en el pozo, murió, fue crucificado y de repente no está. Lo fueron a buscar y no estaba. Es muy interesante todos los paralelos que van pasando, pero ¿de quién realmente es que Yeshua no haya aparecido donde lo habían dejado, en el pozo donde lo habían dejado? ¿De quién era el plan? De Dios. Jehová tenía un plan para, para José. Es este mismo plan. Jehová tenía un plan para Yeshua. Y todos están sorprendidos, todos que cayeron en sorpresa. Aquí todos están sorprendidos. Entonces, ¿ahora qué van a hacer los hermanos de José? Van a engañar a su padre haciéndole creer que José había sido asesinado por algún animal salvaje cuando se dirigía a visitarlos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos mojan una túnica, mojan con la túnica con sangre. Veámoslo en el versículo
31, 32 del capítulo 37. Aquí ellos eh, hacen eso. Entonces dice Jesús, entonces, tomando la túnica de José, degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con sangre. Luego enviaron una túnica de rayas de colores y le hicieron llegar a su padre y dijeron, hemos hallado esto, reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. Ahí están los hermanos en esa idea. A eso llegaron a una conclusión. No encontraron a José en el pozo y esta es la conclusión que ellos le están dando a su papá. Este plan funciona como cuando Jacob ve el abrigo y entonces ahí se dieron cuenta, Jacob se dio cuenta de que era la túnica de su hijo. Al final, o sea, cuando empieza la historia comienza diciendo, matémoslo eh, y hagamos lo que vamos a hacer. Totalmente al final terminan haciendo eso, pero eso es simplemente la planificación de algo que no llegó a suceder en ellos. Ellos no hicieron eso. Ellos no lo mataron, ellos no lo vendieron, sino ese era el plan que ellos habían hecho. Al final se hizo lo que ellos estaban planeando. Es tremendo. O sea, ellos estaban planeando que sucediera algo y sucedió y no lo hicieron adrede, no llegaron a ejecutar. Pero si vemos vamos a comparar el versículo 37, del capítulo 37, el versículo 20, lo vamos a comparar con el versículo 33. El 20 dice, ahora pues vamos, matémoslo, arrojémoslo en la cisterna, digamos que una mala bestia lo devoró, veremos entonces qué será de sus sueños. Y en el 33 dice, él la reconoció, exclamó, este es Jacob, vio la túnica, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda, José fue despedazado. Esa es la conclusión a la que llegó. Es tremendo. A esa conclusión llegó Jacob, que era lo que habían planificado, lo que habían pensado en su plan. Entonces Jacob llegó a esa conclusión, a que él fue devorado por un animal. Aún más irónico es cómo el plan final de los hermanos de vender a José también se hizo realidad. O sea, irónico, matémoslo, y irónico, vendámoslo, ¿verdad? Fue irónico porque lo planearon y sucedió, pero no por mano de ellos, en ambos casos. Es tremendo, es raro, es lo que pasó. Entonces, su plan original, que José pudo haber muerto, se hizo realidad, porque aunque no lo mataron, eso fue la conclusión. Entonces, ¿qué podemos ver en retrospectiva? Eh, que los hermanos nunca pudieron unirse y tener el coraje de matar ni de vender a José. Ellos no tuvieron eso, no lo vieron, no lo hicieron. Entonces, planearon, pero no se dio. Pero el intenso odio que ellos tenían hacia José, eh, que intentaron matarlo y venderlo,
Así como tampoco se habían retractado rápidamente de sus primeros dos planes para matar a José, ellos no lo vieron pasar, pero veamos, comparemos los versículos 22, el versículo 22 y el versículo 26, que dice, y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo a la cisterna que está en el desierto, pero no extendamos la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea que ese era su plan. Y entonces Judá dijo, eh, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Entonces, ellos no lograron pasar ninguno de los dos. O sea, sus planes no fueron frustrados, no pasó. Pero en nuestra mente, ellos sí lo vendieron. O sea, pero vimos que no, ¿verdad? Eh, lo más probable es que tampoco ellos eh, hayan tenido la fuerza interna de venderlo, ni de matarlo. Pero es probable. O sea, eso nunca lo vamos a saber porque nunca pasó ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, ya vimos qué es lo que posiblemente pudo haber pasado en la mente de los hermanos. Ahora analicemos qué pasó en la mente de José. Aunque hemos venido viendo esta historia, versículo tras versículo, hay un versículo en la Parashá Vayigash que pareciera que arruina todo este enfoque que acabamos de, de, eh, de poner aquí enfrente, traer aquí en nuestros ojos. Y ese versículo está en el capítulo 45, versículo 4, que dice, entonces dijo José a sus hermanos. Aquí es cuando José está allá en Egipto, ya pasaron unos años, 17, muchos años, y ahora José es el viceroy de Egipto. Él está colectando, eh, o mejor dicho, está atendiendo a toda la gente que llega a comprar comida. Entonces, aquí dice, acercaos, los ve a ellos venir y dice, acercaos, os ruego. Bueno, pasó todo el drama ese y él se revela a ellos y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. ¿Qué pasó entonces en la mente de José? ¿Qué pasó en la mente de José? Lo que pasó en la mente de José es que él sabe, jura, piensa que sus hermanos lo vendieron. O sea, sus hermanos, él tiene eso en mente. Entonces, el mismo José pensaba, y esa era lo que él pensó. Él debe de haber pensado, se encontraron con los madianitas, mandaron a los madianitas al pozo y los madianitas lo vendieron a los ismaelitas. Esa es la lógica que él tenía. O sea, en la mente de José, eso es lo que había pasado. Eso es lo que él debía haber pensado. Por supuesto, eso lo vamos a ver más adelante. Ahí él le dice, esto no fue sino de Dios para que sobreviviéramos esta hambruna que estamos pasando. O sea, este es el plan de Dios. O sea, esto que pasó con José es el plan de Dios. Esto que pasó con Yeshua, él murió, él murió, él bajó el pozo, él resucitó y esto es el plan de Dios. No, ese era simplemente
Dios actuando en ambos casos, Dios ejecutando su plan, es plan D en nuestra lista. O sea, lo que funcionó fue el plan de Dios, no el plan de los demás. Todos los planes fueron frustrados, todos los planes fueron frustrados, tanto en la vida de José, tanto en la vida de Yeshua. Todo se frustró porque todo pasó distinto a lo que ellos lo habían planeado. Entonces, basándonos en esto, ¿qué era lo que José realmente pensaba? Y él pensaba que todo esto fue un plan premeditado por sus hermanos. O sea, él veía que todo esto era algo que sus hermanos habían hecho. Esos son los eventos considerados desde la perspectiva de José. Él no estaba en ninguna de las conversaciones de sus hermanos. Él no escuchó nada de lo que ellos estaban planeando. Lo único que sabía era que él había llegado a Dotán y que sus hermanos lo tiraron al pozo, le quitaron sus vestiduras, ¿verdad? ¿Cómo pierde él sus vestiduras, verdad? Es a lo largo de estas historias. Y también fue despojado, y sus vestiduras fueron manchadas con sangre, y poco tiempo después los madianitas lo sacaron del pozo, lo vendieron los ismaelitas, y los ismaelitas al final lo venden a Egipto. Y esa es la siguiente parte de la historia que vamos a ir leyendo. Entonces, tratando de reconstruir lo que había sucedido, probablemente asumió José que todo esto era plan de sus hermanos. Pero eso le duró un poco de tiempo, porque después vemos, pasa por, José pasa por tanto problema, eh, pasa en la cárcel, después el faraón lo pone como su viceroy, el hombre a cargo, el brazo derecho. eh, pero todo esto es plan de Dios. En la cabeza de José, mm, tomó tiempo ir viendo ese cambio, esa consideración. Todo el tiempo pensó que sus hermanos eran los que estaban detrás. Eh, Cuando él llega y ve a sus hermanos, los hermanos llegan, mejor dicho, a Egipto años después. Él lo ve y o llegan ellos y les dice, somos siervos, dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y hay otro desaparecido. O sea, ese es el versículo 13 del capítulo 42, cuando los hermanos se presentan ante José y les dice quiénes son. Aquí, aquí están diciendo los hermanos, uno, el menor, Benjamín, está con nuestro padre, y otro desaparecido, desaparecido. Eh, en el versículo, eso fue el capítulo 42, versículo 3, en el 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿acaso no nos hablé, acaso no os hablé diciendo, no pequéis contra el muchacho, no escuchasteis y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. O sea, ya tuvieron esa confrontación con José, José se endurece con ellos, él ya los identificó, ellos son mis hermanos, pero José tiene un plan de ver que su hermano menor esté a salvo de ellos también. Pero él se pone muy duro con sus hermanos, pero aquí está ya Rubén diciendo, yo les dije, no hiciéramos esto, ahora su sangre.
está siendo demandada. O sea, ahora ya es tiempo de que nosotros paguemos lo que hicimos con nuestro hermano José. En el versículo 4 del capítulo 45 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. O sea, es evidente. Los hermanos sabían que se desapareció, o sea, no es ni que se vendió, ellos perdieron el rastro. Y aquí, eh, en la cabeza de José, dice, yo soy a José, a quien vendisteis para Egipto. Y ahí él les da la explicación. Eh, Además, también hay una explicación por qué José le dice a sus compañeros de celda en la prisión, cuando él estaba en la celda, que él fue robado de la tierra de Ibrim, de la tierra de Israel. En el versículo 40, versículo 15, dice, porque de cierto fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en calabozo. O sea, la idea de que fue vendido y la idea de que fue secuestrado sí estaba en consideración también en la cabeza de José. Pero hay una cosa que es, o sea, no fue el plan A, no fue el plan B, no fue el plan C, fue el plan de Jehová, que él hizo todo, él manejó todo, él hizo que las cosas sucedieran como suceden. Esto todavía tiene consecuencias porque una, cuando llegan los hermanos a Egipto, después, años después que sucedió la hambruna, Jacob los manda a comprar grano a Egipto. Llegan los hermanos ante José. José los reconoce, pero ellos no reconocen a su hermano. Es profético o de la misma manera. Yeshua vino a Israel, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no lo reconocieron, no lo reconocieron como el Mesías. De hecho, el Mesías, hijo de José, no fue reconocido por los hermanos. El Mesías, hijo de José, que vino por primera vez, tampoco fue reconocido por sus hermanos. Y aquí ese es el plan de Dios. Aquí se ve la providencia de Dios, la mano de Dios, cumpliendo los sueños de José, haciéndolo realidad. Eh, en la realidad, y que en realidad fue un complot que eventualmente lo llevó a que esos sueños de José se volvieran una realidad. Y esto sigue, la historia va a seguir. Y el paralelo que hay entre la vida de José, Joseph y eh, Mashiach ben Joseph, el Mesías, que vino por primera vez, el paralelo sigue siendo, el paralelo impresionante, sigue siendo, sigue siendo lo que está pasando. Entonces, vamos a seguir esta historia más adelante. Les bendigo y nos vemos en el siguiente video. Shabbat Shalom.